Los linajes y la fuerza bruta lo dictaban todo en las altas esferas de la élite de los hombres lobo modernos. Si carecías de una voz estruendosa para dar órdenes, te trataban peor que a la basura, incluso si tu padre era el rey alfa reinante. Durante 22 años, Caleb Sterling vivió como un fantasma en su propia y extensa casa, objeto de burlas en susurros e ignorado por completo por la misma manada que había jurado protegerlo. Eso fue hasta que una archivista de bajo rango llamada Sienna Brooks hizo lo impensable durante la extravagante gala del solsticio de invierno. Ella no inclinó la cabeza y no pasó de largo. En su lugar, levantó las manos, formando un saludo silencioso e intrincado que hizo añicos para siempre la cruel jerarquía de la manada. La música resonaba en el gran salón de baile de la finca Silver Falls, una maravilla arquitectónica escondida en los densos y brumosos bosques de las afueras de Portland, Oregón. Bajo el brillo de los candelabros de cristal, se reunían los licántropos más poderosos del noroeste del Pacífico. Vestían trajes de Armani hechos a medida y largos vestidos de Oscar de la Renta, sosteniendo copas de whisky Macallan de 25 años. Para el mundo humano eran el Consejo de Administración y los accionistas mayoritarios de Sterling Enterprises, una despiadada firma de capital de riesgo. Para los que llevaban el gen de Locobo, eran el Sindicato de la Luna de Sangre, la manada más temida de Norteamérica. Sienna Brooks estaba de pie cerca de los bordes de la sala, agarrando una copa de agua con gas, sintiéndose completamente fuera de lugar con su modesto vestido azul marino comprado en una tienda. Como archivista subalterna, cuyo trabajo diario consistía en digitalizar tratados de la manada de siglos de antigüedad y mantener los registros de linaje en el sótano sin ventanas del edificio corporativo de Sterling, apenas se la consideraba parte de la manada. Era tolerada, una omega en todo menos en el título, a la que se le permitía asistir a la gala anual del solsticio simplemente por las apariencias. Sus ojos ambarinos recorrieron la opulenta sala, siguiendo la gracia depredadora de la élite. El rey alfa Alistair Sterling presidía la reunión cerca de la crepitante chimenea de piedra, y su risa estruendosa y autoritaria resonaba por encima del cuarteto de cuerda. Era una montaña de hombre, con su cabello con mechones plateados peinado hacia atrás, irradiando un aura de mando opresiva y sofocante que hacía que los lobos más débiles mostraran el cuello en señal de sumisión. Sin embargo, a pesar de la abrumadora presencia de Alistair, la mirada de Sienna se sentía atraída repetidamente hacia el rincón más oscuro de la sala, cerca de la imponente escalera de caoba. Allí estaba sentado Caleb Sterling. Era el único hijo vivo del rey Alfa, el heredero teórico del Sindicato de la Luna de Sangre. Pero en una sociedad construida sobre el dominio primario, los rugidos guturales y la sumisión vocal, un heredero mudo era considerado un defecto trágico y vergonzoso. Una fiebre severa en su infancia, o quizás una oscura maldición de la que no se hablaba. Los rumores variaban dependiendo de quién susurrara, pero algo le había arrebatado la voz a Caleb por completo. No poseía aullido, no podía ladrar órdenes. Debido a esto, la manada había decidido universalmente tratarlo como si fuera invisible. Sienna observaba con el pecho oprimido cómo la crueldad de la noche se desarrollaba en sutiles y agonizantes microagresiones. Ejecutores de alto rango pasaban deliberadamente cerca del sillón de terciopelo de Caleb, obligándolo a retirar sus largas piernas para evitar ser pisoteado, sin ofrecerle ni una mirada ni una disculpa. Un camarero que llevaba una bandeja de aperitivos lo ignoró por completo, sirviendo a las risueñas damas de la alta sociedad a su izquierda y a los sombríos guardias a su derecha, dejando un espacio vacío donde Caleb existía. Él lo soportaba todo con una quietud antinatural, escultural. Caleb era devastadoramente apuesto, poseía la afilada mandíbula aristocrática de su padre, pero con una complexión más delgada y letal. Su cabello era un caótico torbellino de un negro medianoche, y sus ojos, de un llamativo y gélido gris acero, no se perdían absolutamente nada. Llevaba un traje de color carbón hecho a medida, pero parecía menos un príncipe en su corte y más una sombra solitaria encadenada a la pared.
Una punzada de ira se encendió en el pecho de Siena. Conocía el escozor de ser ignorada, de ser considerada inferior, pero su empatía iba mucho más allá de un estatus de marginada compartido. Durante su infancia, Siena había sido la única cuidadora de su hermano menor, Toby, que había nacido completamente sordo. Durante 18 años, antes de que un ataque de un lobo renegado le quitara la vida a Toby, su mundo se había construido sobre la hermosa y expresiva fluidez del lenguaje de señas americano. Siena conocía el peso pesado y sofocante de un mundo que se negaba a encontrarte a mitad de camino. Al mirar a Caleb, no vio a un príncipe roto. Vio a un hombre que gritaba en una habitación llena de gente que se había tapado los oídos a propósito. El punto de quiebre llegó exactamente a medianoche. Daphne Harrington, la hija del Beta, y una mujer cuya deslumbrante belleza rubia contrastaba fuertemente con su personalidad venenosa, estaba presidiendo su propia corte cerca del rincón de Caleb. Estaba muy ebria, derramando una copa llena de vino tinto mientras echaba la cabeza hacia atrás para reírse de un chiste de uno de sus aduladores. Siena observó con horror cómo Daphne, de manera casual y deliberada, daba un paso hacia atrás. Clavó su tacón de aguja directamente en el cuero pulido del zapato de Caleb y con un fingido jadeo de sorpresa, inclinó su copa. Un chorro de vino tinto oscuro salpicó la impecable camisa de vestir blanca de Caleb y la solapa de su costosa chaqueta. «¡Oh, mi diosa!», chilló Daphne, aunque sus ojos bailaban con diversión maliciosa. No miró a Caleb. En su lugar, miró a sus amigos. ¿Alguien puso una silla justo detrás de mí? ¿Quién dejó este mueble en medio? Lo juro, el personal de aquí es cada vez más descuidado. Los lobos de alrededor soltaron risitas. Ninguno de ellos miró a Caleb. Fue una exhibición viciosa y coordinada de falta de respeto. Lo estaban desafiando a reaccionar, sabiendo que sin una voz para desafiar su falta de respeto, cualquier represalia física por su parte sería considerada un ataque salvaje y no provocado. Caleb no se inmutó. Su mandíbula se tensó, un músculo se contrajo bajo su pálida piel. Simplemente metió la mano en el bolsillo, sacó un pañuelo de seda y comenzó a limpiar la mancha de su pecho, con sus ojos de acero fijos en el suelo. La profunda y digna soledad de su postura hizo que la sangre de Siena hirviera. No pensó en la jerarquía. No le importó la aterradora mirada del rey Alfa al otro lado de la sala, ni las estrictas reglas que prohibían a una humilde archivista acercarse a la familia real sin una citación explícita. Siena dejó su copa de agua con gas en la bandeja de un camarero que pasaba con un tintineo seco y comenzó a cruzar el salón de baile. La distancia entre el oscuro lugar de Siena y el rincón de Caleb parecía de kilómetros, pero sus zancadas eran decididas e inflexibles. Los densos y embriagadores aromas de perfumes caros, carnes asadas y el almizcle subyacente de las feromonas alfas se apartaban a su alrededor como el mar rojo. A medida que se acercaba, Daphne notó su presencia. La hija del Beta arqueó una ceja perfectamente cuidada, con el labio curvado en una mueca de desprecio. ¿Puedo ayudarte, archivista? ¿Te perdiste de camino al guardarropa? Siena la ignoró por completo. Pasó justo al lado de la imponente e intimidante rubia, colocándose directamente dentro del pequeño radio vacío que la manada había designado como el perímetro de aislamiento de Caleb. La cabeza de Caleb permanecía inclinada, todavía limpiando su solapa arruinada. Claramente esperaba que ella pasara de largo, o quizás que le ofreciera un comentario burlón en nombre de Daphne. Cuando los tacones de satén negro de ella se detuvieron directamente en su línea de visión, él se congeló. Lenta y cautelosamente, Caleb levantó la cabeza. Sus ojos gris acero chocaron con los ojos ambarinos de Siena. De cerca, la intensidad de su mirada era sobrecogedora. No era la mirada rota y derrotada de una víctima. Era la mirada aguda y evaluadora de un depredador enjaulado. La miró con una mezcla de profunda sospecha y un profundo cansancio. Siena no ofreció una reverencia cortés. No susurró un saludo que solo él pudiera oír. En su lugar,
Dio medio paso hacia atrás para asegurarse de que él tuviera una vista clara de la parte superior de su cuerpo. Levantó las manos, con las palmas hacia él, sus dedos preparados con deliberada gracia. Empezó a hacer señas. Siento lo que han hecho, indicó por señas, con movimientos fluidos, nítidos y exactos. Se están comportando como tontos. La respiración de Caleb se entrecortó. Fue una reacción minúscula, una pequeña bocanada de aire, pero para los sentidos hiperconscientes de Siena, fue tan fuerte como un disparo. Sus ojos se abrieron ligeramente. La máscara dura y defensiva se resquebrajó para revelar un destello de absoluta conmoción. Se quedó mirando sus manos, luego volvió a mirarla a la cara, buscando en su expresión cualquier indicio de una broma cruel. Siena le ofreció una sonrisa suave y genuina. Levantó las manos de nuevo. ¿Necesitas ayuda para quitar eso?, indicó por señas, señalando con la barbilla la mancha de vino. El agua con gas funciona. Puedo mostrarte dónde está la cocina. Durante 5 segundos aterradores y agónicos, Caleb no hizo nada. El parloteo de Daphne y su séquito comenzó a apagarse. Las risitas se desvanecieron en murmullos confusos cuando la manada se dio cuenta de que una hembra de rango omega estaba de pie justo frente al príncipe invisible, agitando las manos en el aire. Entonces, Caleb se movió. No usó los gestos torpes y vacilantes de alguien que rara vez practicaba. Sus manos se levantaron a la velocidad del rayo. Sus largos dedos se movían con una gracia agresiva y masculina que hablaba de años de fluidez silenciosa y solitaria. «¿Sabes lenguaje de señas americano?», respondió por señas. Su expresión facial permaneció cautelosa, pero la intensidad de sus señas transmitía una curiosidad desesperada y ardiente. ¿Por qué? Nadie aquí lo sabe. Nadie se molesta. Mi hermano, indicó Siena, manteniendo un ritmo constante para igualar el suyo. Era sordo. Hablábamos así todos los días. Tienes una forma excelente, por cierto. Una diversión oscura y amarga bailó en las profundidades de los ojos grises de Caleb. He tenido 22 años para leer libros en la oscuridad, indicó, con gestos afilados. ¿Por qué me hablas? ¿No tienes miedo de la hija del Beta? Me ofenden más los malos modales que el miedo a las matonas rubias, respondió Siena en señas, permitiendo que una pequeña sonrisa asomara a sus labios. A estas alturas, un silencio espeluznante y sofocante se había extendido desde su rincón. El cuarteto de cuerdas seguía tocando, pero los cientos de conversaciones en el salón de baile habían cesado abruptamente. La imagen de Siena y Caleb enfrascados en un rápido y silencioso intercambio de gestos era tan extraña, tan profundamente antinatural para la cultura vocal y rugiente de los lobos que paralizó la sala. Daphne Harrington miró a Siena como si a la archivista le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Qué está haciendo?, susurró Daphne en voz alta a un ejecutor cercano. ¿Está lanzando un hechizo? ¿Qué es eso? Al otro lado del extenso salón de baile, el mar de cuerpos se abrió. El rey alfa Alistair Sterling se había detenido a mitad de la frase. Su imponente figura se giró lentamente hacia la escalera de caoba. Sus ojos dorados, cargados con el peso de la autoridad absoluta, se fijaron en Siena. La presión del aire en la sala pareció caer drásticamente. El aura del rey se encendió, un peso pesado y sofocante que exigía la sumisión total de cada lobo presente. Siena sintió que le temblaban las rodillas bajo la pura fuerza de la mirada opresiva del alfa. Cada instinto le gritaba que se tirara al suelo y mostrara la garganta. Pero Caleb se movió de repente. Dio un paso adelante, colocando su cuerpo más grande sutilmente entre Siena y el rey alfa, rompiendo la línea de visión y protegiéndola del aura aplastante de su padre. Fue una maniobra profundamente protectora y agresivamente territorial. Toda la manada jadeó colectivamente. El príncipe mudo e invisible acababa de reclamar activamente un espacio y, lo que es más sorprendente, había protegido a una hembra de bajo rango del rey. Caleb giró la cabeza ligeramente, manteniendo su cuerpo posicionado como una barrera, y miró a Siena. Sus ojos ya no eran solo observadores. Estaban encendidos con un fuego peligroso y emocionante. Levantó las manos una última vez,
sus señas tensas y urgentes. No deberías haber hecho esto, indicó, con la mandíbula apretada. Acabas de ponerte una diana en la espalda. Pero, gracias. Encuéntrame en los jardines del oeste en 10 minutos. Si quieres sobrevivir mañana, necesitas saber lo que he estado escuchando mientras todos pensaban que solo era un fantasma. Antes de que Sienna pudiera procesar el peso de su advertencia silenciosa, los pasos pesados y atronadores del rey Alpha Alistair comenzaron a resonar en el suelo de mármol, marchando directamente hacia ellos. El verdadero peligro, se dio cuenta Sienna con un escalofrío, no era el silencio de Caleb, eran los secretos que había acumulado en él. La escarcha se aferraba a los setos bien cuidados de los jardines del oeste, brillando como diamantes triturados bajo la pálida luz de la luna. El aire en el noroeste del Pacífico era cortante, con el agudo aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. Sienna se estremeció, ajustándose su delgado abrigo mientras esperaba junto a una fuente de piedra en ruinas. Los sonidos de la gala del solsticio se oían amortiguados aquí, reducidos a un bajo y rítmico golpeteo de bajos que vibraba a través de las suelas de sus zapatos. Miró su reloj. Habían pasado 10 minutos. La duda comenzó a invadir su mente. ¿Había alucinado toda la interacción? El príncipe mudo simplemente la había usado como un accesorio para desafiar finalmente a su padre, solo para abandonarla a las inevitables consecuencias. Una ramita se partió. Sienna se giró, con el corazón martilleando contra sus costillas. Caleb se materializó desde las sombras de los antiguos robles, moviéndose con un silencio aterrador y absoluto. A diferencia de las zancadas pesadas y resonantes del rey Alfa, los pasos de Caleb no hacían ruido en el camino de grava. Se había deshecho de su chaqueta y corbata arruinadas, y el cuello de su camisa blanca estaba desabrochado, revelando la piel suave y pálida de su garganta. A la luz de la luna, sus ojos gris acero parecían brillar con una tenue luminiscencia depredadora. Se detuvo a unos metros de ella, escaneando el perímetro con una precisión hipervigilante antes de dirigir toda su atención a Sienna. «Realmente viniste», indicó por señas. Sus manos se movían con una eficiencia brutal y elegante. «Pensé que la mirada de mi padre te habría hecho correr de vuelta a los archivos del sótano». «He lidiado con monstruos peores que Alistair Sterling», respondió Sienna por señas, sin romper el contacto visual. «Además, dijiste que mi supervivencia dependía de esta conversación. Tiendo a tomarme en serio las amenazas de muerte. ¿Qué pasó ahí dentro? ¿Por qué tu padre parecía que quería ejecutarnos a los dos en el acto?» Caleb soltó un suspiro áspero y silencioso, pasándose una mano por su cabello oscuro. «Porque se supone que soy un mueble roto», explicó, sus dedos deletreando las palabras con un borde amargo. «Soy el heredero defectuoso. La manada me ignora porque Alistair y el beta Harrison Reed se lo ordenaron. Mi silencio no es una tragedia para ellos, Sienna. Es una estrategia calculada». Sienna frunció el ceño, acercándose. «¿Una estrategia para qué? Eres su único hijo». «Exacto», indicó Caleb, sus ojos oscureciéndose. Salió a la luz de la luna y por primera vez, Sienna notó una tenue y dentada cicatriz justo debajo de su mandíbula, peligrosamente cerca de sus cuerdas vocales. «Hace 22 años, no nací mudo. Poseía lo que los ancianos llamaban la resonancia de alfa verdadero. Es una anomalía genética, una frecuencia vocal que puede obligar a cualquier lobo, incluso a un rey reinante, a someterse. No ha aparecido en nuestro linaje desde los años 1800. La respiración de Sienna se entrecortó. En la ley de los hombres lobo, un alfa verdadero era un mito, un cuento para dormir contado a los cachorros. Si Caleb poseía tal poder, no solo heredaría la manada, la gobernaría con una lealtad absoluta e incuestionable. Sería un dios viviente entre los de su especie. «Lo sabían», continuó Caleb, sus manos moviéndose más rápido, impulsadas por décadas de ira reprimida. «Alistair es un tirano. Dirige a Sterling Enterprises como un cartel. No podía soportar la idea de que su propio hijo pequeño poseyera el poder de destronarlo con un solo grito. Así que, cuando tenía 8 meses, no sufrí una fiebre severa. Fui envenenado.
Siena se tapó la boca con una mano para ahogar un jadeo. Tu propio padre. Con la ayuda del Beta Harrison, confirmó Caleb. Usaron un extracto altamente concentrado de acónito azul. Fue medido cuidadosamente por un médico humano privado, un hombre llamado Dr. Thomas Abernathy, que dirige una clínica discreta en el centro de Portland para la élite sobrenatural. El veneno quemó mis cuerdas vocales sin posibilidad de reparación, salvando mi vida, pero destruyendo mi resonancia. Afirmaron que fue una enfermedad trágica. La manada se compadeció del rey y olvidó al hijo. Pero si sabes esto, ¿por qué no te has ido? Preguntó Siena, sus manos temblando mientras formaba las señas. Me quedo y soporto la humillación. Caleb dio un paso más cerca, elevándose sobre ella. La proximidad envió una repentina sacudida eléctrica a través de las venas de Siena. De cerca, olía a madera de cedro, a lluvia y a algo singularmente embriagador que hizo que su loba interior gimiera de asombro. Porque esta es mi manada, indicó Caleb, con una expresión feroz e inquebrantable. Están siendo desangrados por la codicia de Alistair. Y porque durante 22 años la gente ha hablado libremente a mi alrededor, creyendo que era sordo y mudo, he oído cada trato ilícito, cada soborno, cada orden de asesinato que Harrison Reed ha dado. He construido un libro de contabilidad completo en mi cabeza, pero la memoria no es una prueba. Necesito evidencia física para presentarla al Alto Consejo y despojar a Alistair de su título. Hizo una pausa. Sus ojos grises se suavizaron ligeramente mientras la miraba. Ahí es donde entras tú, Sienna Brooks. Eres la archivista. Tienes la autorización de seguridad para acceder a las bóvedas físicas restringidas debajo del edificio Sterling. Necesito el expediente médico del Dr. Abernathy del año en que nací. Sé que lo guardaron para fines de chantaje. Sienna tragó saliva. Las bóvedas restringidas estaban fuertemente custodiadas, requerían acceso con doble tarjeta y escaneos biométricos. Si la atrapaban husmeando en los archivos privados del Rey Alfa, el castigo no era el despido de su trabajo, era una bala de plata en el pecho. ¿Quieres que cometa alta traición?, indicó lentamente. Quiero que me ayudes a recuperar nuestro hogar, corrigió Caleb. Se acercó y sus dedos cálidos y callosos envolvieron suavemente su muñeca, deteniendo sus manos. El contacto físico fue sorprendente, enviando una ola de calor directamente a su centro. Eres la primera persona en 2 décadas que me mira y ve a un hombre en lugar de a un fantasma. Te protegeré, Sienna. Lo juro por mi vida. Al mirar la desesperada y ardiente resolución en sus ojos, Sienna supo que estaba cruzando un punto de no retorno. Ya no era solo una archivista Omega, era la voz del Alfa verdadero. Mañana a medianoche, indicó, retirando la mano para comunicarse. Encuéntrame en la entrada de servicio del edificio Sterling. Vamos a desenterrar unos cuantos secretos. Los niveles subterráneos de Sterling Enterprises olían por completo a ozono, papel viejo y lejía industrial. Era un marcado contraste con la lujosa arquitectura de vidrio y acero de los pisos superiores, donde el sindicato de la Luna de Sangre realizaba sus multimillonarios negocios de capital de riesgo. Aquí abajo, en el subnivel 4, la verdadera y sangrienta historia de la manada estaba meticulosamente catalogada en hileras y hileras de archivadores con control de temperatura. Sienna pasó su tarjeta de seguridad, conteniendo la respiración, mientras la pesada puerta de acero zumbaba y se abría con un clic. El reloj de la pared marcaba las 12:15 de la madrugada. Una sombra se deslizó por la puerta justo antes de que se cerrara. Caleb estaba a su lado, vestido completamente con equipo táctico negro, pareciendo en todo el depredador alfa letal que había nacido para ser. Le ofreció un asentimiento agudo y silencioso, indicando que las cámaras del pasillo habían sido puestas en bucle con éxito por un dispositivo que había plantado antes. ¿Por dónde empezamos?, indicó Caleb, sus manos apenas visibles en la tenue luz de emergencia. Los registros físicos de 2004, respondió Sienna por señas, guiándolo por el laberinto de pasillos. Todo lo anterior a 2010 nunca fue digitalizado. Alistair afirmó que era un riesgo de ciberseguridad,
Pero ahora sé que era solo para enterrar sus propios pecados. Se movieron en tándem, un equipo silencioso y eficiente. Siena utilizó su conocimiento íntimo del arcaico sistema de archivo, pasando por alto los registros financieros y los tratados de la manada, dirigiéndose directamente al ala médica y de linaje. Al llegar al pasillo 42, el corazón de Siena se hundió. Una enorme cerradura biométrica aseguraba la puerta final que conducía a los archivos privados del linaje del Alfa. No tengo autorización para esta puerta, indicó, la frustración marcando líneas en su frente. Solo el Alfa y el Beta pueden abrirla. Caleb no dudó. Se acercó a la puerta, inspeccionando la pesada cerradura magnética. Metió la mano en su chaleco táctico y sacó un pequeño cortador láser especializado. «Aléjate», señaló. Siena observó con asombro cómo el príncipe se ponía a trabajar, con las manos firmes y precisas. No era solo un observador silencioso de la manada. Claramente había pasado su aislamiento dominando habilidades que las élites mimadas de arriba nunca se molestarían en aprender. En 3 minutos, la pesada cerradura chispeó, siseó y se desactivó con un fuerte golpe. Se deslizaron dentro de la bóveda restringida. El aire aquí estaba viciado, espeso por el polvo. Siena fue inmediatamente a los gabinetes marcados con el año de nacimiento de Caleb. Abrió de un tirón el pesado cajón de metal, sus dedos volando sobre las carpetas de Manila. «Vamos, vamos», murmuró para sí misma, apartando escrituras de propiedad y viejas evasiones de impuestos. De repente, sus dedos rozaron una gruesa carpeta con una pestaña roja etiquetada como Proyecto Silencio, Médico Confidencial. Siena la sacó, la apoyó sobre el gabinete y la abrió bajo el brillo de su pequeña linterna. Caleb se acercó por detrás, inclinándose sobre su hombro para leer. La proximidad hizo que se le erizara la piel, su pecho sólido rozando su espalda. Ahí estaba. No era solo un documento, era un rastro de papel completo de traición. Había transferencias bancarias de Sterling Enterprises a una cuenta privada en el extranjero propiedad del Dr. Thomas Abernathy. Había informes de laboratorio que detallaban el proceso exacto de extracción del acónito azul. Y lo más condenatorio de todo, había una carta escrita a mano del Beta Harrison Reed a Alistair Sterling. Siena trazó la escritura irregular con un dedo tembloroso. La carta decía: «Alistair, el procedimiento fue un éxito. Las cuerdas vocales del niño están permanentemente dañadas. La resonancia está destruida. Nunca desafiará a tu mando. Abernathy ha sido pagado y reubicado en la clínica suiza según lo acordado». «Lo tenemos», indicó Siena, sus manos temblando tanto que apenas podía formar las señas. «Esto es todo. Esto es suficiente para que el Alto Consejo los despoje de sus lobos y los sentencie a las celdas de plata». Caleb se quedó mirando el trozo de papel. Por un momento, la máscara estoica y endurecida que llevaba se hizo añicos por completo. Una sola lágrima escapó de su ojo, trazando un camino por su mejilla. Era la confirmación física de 22 años de manipulación y abuso. Él no estaba roto. Ellos lo habían roto. Antes de que Caleb pudiera responder con señas, la pesada puerta de acero al frente de los archivos resonó con un clang metálico ensordecedor. Siena se congeló. El sonido de pesadas botas de combate marchando por los pasillos reverberó en el silencioso sótano. «Te dije que olía a rata aquí abajo», resonó una voz áspera y burlona. Era Garrett Sullivan, el jefe de los ejecutores, acompañado por el inconfundible sonido de los tacones de aguja de Daphne Harrington. «Vaya, vaya, vaya». La voz de Daphne se deslizó entre las estanterías, goteando un deleite venenoso. «La pequeña archivista del sótano y el bicho raro mudo. Papi me dijo que el bucle de seguridad se había activado. ¿Qué están haciendo ustedes dos jugando en la oscuridad?» El pánico se apoderó de la garganta de Siena. Metió frenéticamente la carpeta roja en su cartera de cuero, su mente corriendo. Estaban atrapados. La única salida era la puerta que Garrett y Daphne estaban bloqueando. «Ponte detrás de mí», ordenó Caleb con señas rápidas y agresivas. No esperó a que ella obedeciera.
La empujó físicamente detrás de sus anchos hombros, protegiéndola por completo de la entrada del pasillo. Garrett entró en la luz de su pasillo, un bruto masivo y musculoso con una sonrisa cruel. Sacó un pesado cuchillo de combate plateado de su cadera. El rey Alistair dijo que no debía haber testigos si alguien entraba en la bóveda. Gruñó Garrett, sus ojos brillando con un peligroso y salvaje amarillo. Parece que voy a sacar al príncipe defectuoso de su miseria y a divertirme un poco con la Omega antes de deshacerme de ella. Caleb no se inmutó, no retrocedió. Lenta y deliberadamente, se desabrochó el pesado chaleco táctico que llevaba, dejándolo caer al suelo con un fuerte golpe. Hizo rodar los hombros. Sus músculos se contrajeron y se tensaron bajo su camisa negra. Miró por encima del hombro a Siena, dándole una última mirada intensa. «Sostén la bolsa», indicó. «No cierres los ojos». Luego, el príncipe invisible se volvió hacia el ejecutor, mostrando los dientes en un gruñido completamente silencioso y aterrador, y cargó. El choque fue instantáneo y brutal, rompiendo el silencio estéril de los archivos. En el mundo de los hombres lobo, el combate era típicamente una exhibición ruidosa y teatral de dominio, llena de rugidos de pecho, gruñidos guturales y cambios que rompían huesos. Garrett Sullivan esperaba una pelea. Esperaba que el príncipe mudo y defectuoso se acobardara o lanzara golpes salvajes como un humano sin entrenamiento. Caleb no hizo ninguna de las dos cosas. Se movió con la precisión aterradora y calculada de un fantasma. Garrett se abalanzó hacia adelante, su pesado cuchillo de combate cortando el aire hacia el pecho de Caleb. Caleb bajó su centro de gravedad, deslizándose por debajo del arco letal de la hoja. Sin hacer un solo sonido, giró sobre su talón, impulsando la palma de su mano hacia arriba con una fuerza devastadora en la articulación del codo de Garrett. Un crujido nauseabundo resonó en el pasillo mientras el brazo del ejecutor se doblaba hacia atrás en un ángulo antinatural. Garrett soltó un aullido ensordecedor de agonía, dejando caer el cuchillo plateado, que resonó ruidosamente contra el suelo de hormigón. Siena se apretó contra los fríos archivadores de metal, sus manos aferrando su cartera de cuero a su pecho, su corazón martilleando salvajemente. Observaba con pura incredulidad. Durante 22 años, Caleb había sido relegado a los rincones de los salones de baile, tratado como una frágil pieza de porcelana. Pero en las sombras había forjado su cuerpo en un arma. No luchaba como un peleador. Luchaba como un operativo altamente entrenado, utilizando Krav Maga y técnicas de combate cuerpo a cuerpo que no requerían cambio, ni rugidos, solo una eficiencia letal. Daphne Harrington, de pie cerca de la entrada del pasillo, chilló cuando Garrett tropezó hacia atrás. «¡Mátalo! ¡Cambia y arráncale la garganta, idiota!», gritó, su fachada perfectamente cuidada, desmoronándose por completo en un pánico salvaje. Los ojos de Garrett brillaron con un amarillo vivo y resplandeciente. Los huesos de su cara comenzaron a cambiar y alargarse. El sonido nauseabundo de la carne desgarrándose y reformándose señalaba su transición a su forma de licántropo. Pero Caleb no le dio los 3 segundos necesarios para completar el cambio. Caleb se lanzó desde el suelo, su rodilla conectando directamente con la mandíbula de Garrett, con la fuerza de un ariete. El impacto hizo que la cabeza del ejecutor se echara hacia atrás, interrumpiendo la transformación a mitad de camino. Antes de que Garrett pudiera recuperarse, Caleb le barrió las piernas. El enorme bruto golpeó el hormigón con un ruido que hizo temblar el suelo. Caleb estuvo sobre él en un instante, presionando una pesada bota de combate directamente contra la tráquea de Garrett, inmovilizándolo en el suelo. Garrett se ahogó, sus manos arañando inútilmente la bota de Caleb. Caleb lo miró, sus ojos gris acero desprovistos de toda emoción. No gruñó, no se regodeó. El silencio absoluto y sofocante de su dominio era mucho más aterrador que cualquier rugido. «¡Bicho raro!», chilló Daphne, dándose cuenta de que su protector estaba incapacitado. Miró a Siena, sus ojos fijos en la cartera de cuero. «Dame esa bolsa, patética Omega».
Daphne se abalanzó por el pasillo, sus manos extendidas en afiladas uñas en forma de garra, apuntando directamente a la cara de Siena. Siena no tuvo tiempo de pensar. Se basó en puro instinto alimentado por la adrenalina. Agarró el pesado extintor de incendios industrial montado en el lateral del archivador. Mientras Daphne acortaba la distancia, Siena balanceó el pesado cilindro rojo con todas sus fuerzas. La base metálica del extintor chocó fuertemente con el abdomen de Daphne. El aire salió de la hija del beta en un jadeo agudo y se dobló, tropezando hacia atrás contra una fila de estantes. Escrituras de propiedad y viejos formularios de impuestos llovieron sobre ella mientras se desplomaba en el suelo, en un montón de seda cara y ego magullado. Caleb le dio una patada final y precisa en el costado de la cabeza a Garrett, dejando al ejecutor inconsciente. Se volvió hacia Siena, su pecho subiendo y bajando ligeramente, aunque su rostro permanecía como una máscara de intensa concentración. Pasó por encima de la forma quejumbrosa de Daphne y agarró la mano de Siena. «Tenemos que irnos, ahora», indicó con su mano libre, su agarre en la de ella firme y tranquilizador. La alarma biométrica activará al resto del equipo de seguridad en exactamente 2 minutos. Corrieron a través del laberinto subterráneo del edificio Sterling. Caleb la guió más allá de los ascensores principales, sabiendo que ya estarían bloqueados, y en su lugar abrió de una patada la pesada puerta cortafuegos que conducía a la escalera de emergencia. Subieron las escaleras de 2 en 2, ascendiendo al garaje de estacionamiento ejecutivo. El garaje era una sala de exposición de lujo europeo, pero Caleb pasó por alto los llamativos coches deportivos. Rompió el cristal de emergencia de una caja de llaves en la pared, recuperó un llavero y lo pulsó. Un discreto Audi RS6 blindado de color negro, mate, emitió un pitido desde las sombras. «Entra», articuló Caleb, abriéndole la puerta del pasajero. Siena se metió dentro, aferrando la cartera como si contuviera el santo grial. Caleb saltó al asiento del conductor. El motor cobró vida con un ronroneo profundo y gutural. Los neumáticos chirriaron contra el hormigón pulido mientras salían disparados por la rampa, rompiendo la barrera de madera de la salida privada, justo cuando 3 vehículos de seguridad de la guarnición, con las luces parpadeando, descendían sobre la plaza principal del edificio. Salieron a toda velocidad a las calles mojadas por la lluvia del centro de Portland. Siena miró a Caleb, con la mandíbula apretada mientras navegaba por las curvas cerradas con experta precisión. Tenían la evidencia. Habían sobrevivido a la noche. Pero a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, la aterradora realidad de su situación se posó pesadamente sobre sus hombros. Acababan de agredir al jefe de los ejecutores y robado el secreto más profundo del Rey Alfa. No había vuelta atrás a los archivos. Solo había guerra. La casa de seguridad no era una cabaña rústica en el bosque, sino un almacén de envío fuera de servicio y fuertemente fortificado en el distrito industrial de Pearl en Portland. Estaba registrado a nombre de una corporación fantasma, gestionada por un investigador privado humano llamado Silas Mercer, un hombre al que Caleb había canalizado dinero en silencio a lo largo de los años, construyendo una red de aliados extraoficiales a los que no les importaba la política de los hombres lobo. Dentro, el espacio era vasto y utilitario, iluminado por una única y dura lámpara industrial en el techo. Motas de polvo danzaban en la pálida luz. Siena se desplomó en un gastado sofá de cuero, sus manos temblando tanto que apenas podía abrir las hebillas de su cartera. Caleb se movió metódicamente por la habitación, bajando pesadas persianas metálicas sobre las ventanas mugrientas, asegurando las puertas de acero reforzado y barriendo el área en busca de dispositivos de escucha con un pequeño escáner de mano. Una vez que el perímetro estuvo asegurado, se acercó a Siena. Se arrodilló frente a ella. Su gran figura de repente parecía increíblemente gentil. Se acercó y sus dedos cálidos le quitaron una mancha de suciedad de la mejilla. «¿Estás herida?», indicó lentamente, sus ojos grises buscando en su rostro con una intensidad profunda y aterradora. Siena tragó saliva, negando con la cabeza. «No, solo aterrorizada. Creo que mi corazón todavía late en el estacionamiento». Logró una sonrisa débil y agotada.
Estuviste increíble ahí atrás, Caleb. Pensé que estábamos muertos. Una sombra oscura cruzó el rostro de Caleb. Se miró las manos, dándoles la vuelta. Sus nudillos estaban magullados y ligeramente ensangrentados por el impacto con la mandíbula de Garrett. Nunca quise que vieras ese lado de mí, indicó, sus movimientos ligeramente vacilantes. He pasado toda mi vida reprimiendo los instintos violentos de un lobo porque no tenía voz para canalizarlos. Pero cuando vi a Garrett mirarte, cuando te amenazó, dejó de hacer señas. Su mandíbula se tensó. Respiró hondo y volvió a mirarla. Soy un alfa verdadero, Sienna. Incluso sin la resonancia vocal, el instinto de proteger a mi compañera predestinada está grabado en mi sangre. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y absoluta. Compañera predestinada. La respiración de Sienna se entrecortó. En la sociedad de los hombres lobo, el concepto de un compañero predestinado era sagrado. Un vínculo profundo del alma dictado por el destino y el olor. Una archivista de bajo rango y el heredero real eran una imposibilidad genética según los estrictos programas de cría de la élite. Sin embargo, sentada aquí en la penumbra, sintiendo la atracción magnética e innegable entre ellos, Sienna supo que era la verdad absoluta. ¿Compañera predestinada? Respondió por señas, sus dedos temblando. Caleb, soy una archivista subalterna. Apenas tengo un lobo. El Alto Consejo nunca nos aceptará. Caleb se adelantó, tomando ambas manos de ella en las suyas, deteniendo sus ansiosas señas. Se inclinó, su frente descansando suavemente contra la de ella. Cerró los ojos, exhalando un largo y tembloroso aliento. El contacto físico envió una oleada de calor puro y dorado a través de las venas de Sienna, calmando instantáneamente su corazón acelerado. Era el aura del alfa envolviéndola, reclamándola, protegiéndola. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos ambarinos. Soltó una de sus manos y levantó la suya. El Alto Consejo no dicta mi alma, indicó, sus gestos firmes, absolutos y llenos de una devoción cruda y desesperada. Alistair y Harrison me quitaron la voz. Me quitaron 22 años de mi vida. No dejaré que te quiten a ti. Mañana el Alto Consejo Regional de Licántropos se reúne para la cumbre del solsticio de invierno en el Hotel Benson. Todos los ancianos estarán allí. Vamos a entrar por las puertas principales y vamos a reducir a cenizas el imperio de mi padre. Sienna sintió una oleada de coraje invadirla. Asintió, metiendo la mano en la cartera y sacando la carpeta con la pestaña roja. Extendió los documentos sobre la oxidada mesa de centro de metal. Necesitamos organizar esto, indicó Sienna, tocando los extractos bancarios. Las cuentas en el extranjero del Dr. Thomas Abernathy se remontan a una sucursal del Chase Bank en Ginebra. Tenemos los números de ruta, pero el Consejo exigirá verificación. Alistair afirmará que son falsificaciones. Caleb se levantó, sacando un teléfono desechable de su bolsillo. Ya he enviado escaneos de las transferencias bancarias a Silas Mercer, indicó. Silas es un ex contador forense. Trabaja fuera de la jurisdicción de la manada. Está cotejando las transferencias bancarias con las declaraciones de impuestos corporativas de Sterling Enterprises de 2004. Tendrá un rastro de papel autenticado e innegable para la mañana. Pasaron las siguientes 4 horas diseccionando los pecados del Rey Alfa. Emparejaron las fechas de los fondos desaparecidos con las fechas de la supuesta enfermedad de Caleb. Leyeron los memorandos privados y codificados del Beta Harrison, que Sienna descifró fácilmente usando su experiencia en archivos. Con cada documento, la imagen se volvía más clara. Alistair Sterling no era solo un tirano. Era un cobarde que había mutilado a su propio hijo para mantener su control sobre el poder. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, arrojando una luz pálida y gris a través de las grietas de las persianas metálicas, el agotamiento finalmente venció a Sienna. Se acurrucó en el sofá de cuero, con la cabeza apoyada en su cartera. Caleb se acercó, le echó una pesada manta de lana sobre los hombros y se sentó en el suelo junto al sofá, apoyando la espalda en el reposabrazos. No durmió. Se quedó allí, un centinela silencioso y letal, vigilando la puerta. Sienna extendió la mano,
sus dedos enredándose en su oscuro y caótico cabello. Él se inclinó hacia su toque, una vibración suave y retumbante vibrando en su pecho. No era un rugido ni un gruñido, sino un ronroneo puro y satisfecho. «Descansa, mi valiente Omega», indicó Caleb con una mano, besando su palma. «Esta noche derribaremos a un rey». Siena cerró los ojos, el miedo reemplazado por completo por una resolución profunda e inquebrantable. Había pasado su vida archivando la historia del sindicato de la Luna de Sangre. Esa noche, ella y Caleb iban a reescribirla. La tensión era densa y sofocante en el opulento salón de cristal del Hotel Benson. El histórico lugar de Portland, generalmente un faro de la alta sociedad humana, había sido completamente comprado y asegurado por el Alto Consejo de Licántropos para la cumbre del solsticio de invierno. Candelabros de cristal arrojaban luz fracturada sobre las enormes mesas redondas de caoba, donde se sentaban los ancianos alfa más antiguos y poderosos de Norteamérica. El rey alfa Alistair Sterling estaba de pie a la cabeza de la mesa central, proyectando un aura de control absoluto e inquebrantable. A su lado estaba el beta Harrison Reed, su rostro una máscara de diplomacia cortés. Para el ojo inexperto, el sindicato de la Luna de Sangre estaba prosperando, pero el sutil olor a ozono quemado y adrenalina que se aferraba al traje Tom Ford personalizado de Alistair delataba su pánico oculto. La brecha en los archivos había sido descubierta a las 2 de la madrugada. Garrett Sullivan estaba actualmente en el hospital de la manada con la mandíbula destrozada, y Daphne Harrington estaba prácticamente catatónica de miedo. Alistair había pasado toda la mañana tratando desesperadamente de borrar la huella digital de los archivos robados, asumiendo que la decepción muda de un hijo y la humilde Omega habían huido del Estado. «Ancianos», retumbó Alistair, su voz profunda y resonante, haciendo vibrar los vasos de agua de cristal sobre las mesas. «Nos reunimos hoy para reafirmar la fuerza de nuestros linajes. Hubo un incidente de seguridad menor en Sterling Enterprises anoche. Un patético intento de espías corporativos humanos. Ha sido manejado. El sindicato de la Luna de Sangre sigue siendo una fortaleza impenetrable de riqueza y poder. El anciano Nathaniel Blackwood, un lobo canoso de pelo plateado de los territorios de los Apalaches, se inclinó hacia adelante, sus antiguos ojos amarillos entrecerrándose. «¿Estás seguro, Alistair?» «Mis ejecutores informaron de una persecución a alta velocidad saliendo de tu garaje ejecutivo. No toleramos la inestabilidad interna». «Totalmente seguro, Nathaniel», interrumpió Harrison Reed suavemente. «Solo una molestia». De repente, las pesadas puertas dobles de roble del salón de cristal no solo se abrieron, fueron violentamente arrancadas de sus bisagras de latón. El estruendo atronador resonó como una explosión, silenciando instantáneamente la sala. Docenas de guardias del Alto Consejo, fuertemente armados, sacaron sus armas con incrustaciones de plata, sus ojos brillando salvajes mientras se volvían hacia la entrada. Caleb Sterling atravesó el umbral astillado. Ya no vestía los trajes a medida y restrictivos que su padre le obligaba a usar para interpretar el papel del príncipe trágico e invisible. Llevaba una simple camiseta Henley negra, vaqueros oscuros y pesadas botas de combate. Pero no fue su ropa lo que hizo que los ancianos jadearan. Fue su postura. Durante 22 años, Caleb había mantenido la cabeza gacha, comprimiendo su aura para sobrevivir. Ahora la desató. La presión cruda y sin diluir de un alfa verdadero salió de él en un maremoto de gravedad invisible y aplastante. Fue tan intensa, tan antigua y pura que varios guardias más jóvenes cayeron inmediatamente de rodillas, sus lobos sometiéndose instintivamente a un rey que no sabían que existía. A su lado estaba Sienna Brooks, sus ojos ambarinos ardiendo con desafío. En sus manos aferraba la gastada cartera de cuero. Flanqueándolos a ambos estaba Silas Mercer, el investigador privado humano, sosteniendo una tableta segura y encriptada conectada al sistema audiovisual del hotel. «¡Guardias, atrápenlos!», rugió Alistair, su rostro volviéndose de un tono púrpura apopléctico. «Ese chico se ha vuelto salvaje». Atacó a su propia manada. Ninguno de los guardias se movió.
Estaban físicamente inmovilizados en el suelo por el puro peso del aura de Caleb. Caleb marchó directamente por el pasillo central, sus ojos gris acero fijos en su padre. No parpadeó, no se inmutó. Cuando llegó al centro de la sala, rodeado por los ancianos atónitos y silenciosos, Caleb se volvió hacia Siena y le dio un único y agudo asentimiento. Siena dio un paso adelante, cuadrando los hombros. Miró directamente al anciano Blackwood. Mi nombre es Siena Brooks, archivista del Sindicato de la Luna de Sangre. Estoy aquí como la voz y la compañera predestinada de Caleb Sterling, el heredero legítimo y alfa verdadero de este territorio. El salón de baile estalló en un caos ensordecedor. Los ancianos gritaron con incredulidad. ¿Una compañera predestinada? ¿Un alfa verdadero? ¿Un mudo ordenando a una omega que hable por él? Alistair golpeó sus enormes puños sobre la mesa de caoba, astillando la madera. Desató su comando alfa, una frecuencia vocal sobrenatural diseñada para forzar la sumisión física absoluta. Silencio, omega, de rodillas. La onda de sonido golpeó a Siena como un golpe físico. Sus rodillas se doblaron, su loba interior gritando de terror ante el comando del rey. Pero antes de que pudiera golpear la alfombra, Caleb la sujetó por la cintura. La atrajo contra su costado, su brazo actuando como una banda de acero de protección. Miró a su padre, su labio se curvó en un gruñido silencioso y aterrador, y desvió sin esfuerzo el comando con su propia energía dominante y protectora. Se mantuvo completamente impasible. Caleb levantó su mano libre, sus largos dedos moviéndose con una precisión fluida y agresiva. Siena tomó una respiración entrecortada, extrayendo fuerza del calor de su piel contra la de ella. Observó sus manos, proyectando su voz en voz alta por todo el salón para traducir. Caleb dice, tu voz no significa nada. Le robaste la suya, pero no pudiste robar su sangre. Eres un cobarde que envenenó a un niño para proteger un trono robado. El anciano Blackwood se puso de pie, su aura encendiéndose en desafío. Estas son acusaciones de traición, muchacho. ¿Afirmas que tu padre te envenenó? ¿Afirmas ser un alfa verdadero sin un aullido? Caleb no miró a Blackwood. Le hizo una seña a Silas Mercer. El investigador privado humano tocó un botón en su tableta. Al instante, las enormes pantallas de proyector detrás de los ancianos cobraron vida. Escaneos de alta resolución de la carpeta con la pestaña roja iluminaron la sala. Transferencias bancarias de Sterling Enterprises al Dr. Thomas Abernathy en Ginebra. El desglose químico de la extracción de acónito azul. Y con 50 pies de ancho para que todos los ancianos lo vieran. La confesión escrita a mano del beta Harrison Reed. «Miren las pantallas, ancianos», gritó Siena por encima de los crecientes murmullos, traduciendo las rápidas y apasionadas señas de Caleb. Cotejamos los libros financieros del sindicato con cuentas en el extranjero. En 2004, el beta Harrison y el rey Alistair pagaron a un médico privado para cortar las cuerdas vocales de Caleb y destruir su resonancia de alfa verdadero. Han estado malversando fondos de la manada para pagar el chantaje durante 2 décadas. Harrison Reed se dio cuenta de que el juego había terminado. La desesperación torció sus rasgos en una máscara salvaje. Cambió a su forma de medio lobo, sus garras se extendieron y saltó sobre la mesa de caoba, apuntando directamente a la garganta de Siena para silenciar permanentemente a la traductora. Caleb lo interceptó en el aire. Fue una exhibición de violencia tan rápida y aterradoramente precisa que los ancianos apenas pudieron seguirla. Caleb ni siquiera cambió. Atrapó a Harrison por la garganta, usando el propio impulso del beta para estrellarlo brutalmente contra el pilar de mármol adyacente a la mesa. La piedra se agrietó con el impacto. Caleb hundió su puño en las costillas de Harrison, un crujido nauseabundo resonando en la sala, antes de arrojar al beta al suelo como un muñeco de trapo roto. Caleb pasó por encima del cuerpo quejumbroso de Harrison y se dirigió hacia su padre. Alistair, completamente desquiciado por el colapso de su imperio, se transformó por completo. Una bestia masiva de pelaje plateado, de 7 pies de altura, rugió, exponiendo mandíbulas capaces de romper una viga de acero.
La bestia se abalanzó sobre su hijo. Caleb finalmente lo enfrentó. Mientras las mandíbulas de Alistair se cerraban, Caleb esquivó la mordida letal, sus manos envolviendo la gruesa y peluda garganta de la bestia. Caleb usó las agonizantes técnicas de manipulación de articulaciones de Krav Maga que había perfeccionado en la oscuridad. Giró, aplicando una cantidad imposible de palanca, forzando al masivo rey alfa a bajar. Lenta y agónicamente, el rey fue obligado a arrodillarse. Caleb se paró sobre él, una mano aplastando la tráquea de su padre, su rodilla presionada firmemente en la columna vertebral de la bestia. Caleb miró al consejo, sus ojos grises ardiendo, con un dominio glacial e indiscutible. No hizo ni un solo sonido. No lo necesitaba. El silencio en la sala era absoluto, comandado por el vencedor indiscutible. El mensaje era claro. Ahora yo soy el rey. El anciano Blackwood miró al caído Alistair, luego miró la evidencia irrefutable proyectada en las paredes. Levantó una mano temblorosa. Por las antiguas leyes del Alto Consejo de Licántropos, Alistair Sterling y Harrison Reed son despojados de sus lobos y sus títulos. Son sentenciados a las celdas de plata del penitenciario de Alaska por alta traición contra un alfa verdadero. Los guardias del Consejo, liberados de su conmoción helada, inmediatamente rodearon a los hombres caídos, atándolos con pesadas cadenas de plata. Mientras Alistair era arrastrado, volviendo a su forma humana, miró a Caleb con una mezcla de odio puro y profundo terror. Caleb no le dedicó una segunda mirada. Se alejó del trono, de los ancianos, y caminó directamente hacia Siena. El depredador feroz y letal desapareció, reemplazado por un hombre que miraba a la mujer que le había salvado la vida. Se acercó, acunando suavemente su rostro. Su pulgar trazó su pómulo, sus ojos suavizándose en un cálido amanecer plateado. «Lo hicimos», indicó, sus movimientos lentos e increíblemente tiernos. «Se acabó». Siena sonrió, las lágrimas de alivio finalmente derramándose por sus pestañas. Levantó sus propias manos, sus dedos tejiéndose en el aire con un ritmo hermoso y elegante. «No, mi rey», respondió por señas entrando en su abrazo. «Apenas está comenzando». El sindicato de la Luna de Sangre cambió para siempre. El reinado de terror de Alistair se disolvió, reemplazado por una manada modernizada y transparente, gobernada por la verdad en lugar del miedo. Caleb Sterling, el rey silencioso, demostró que el verdadero poder nunca requirió un rugido. Requería empatía, brillantez táctica y una voluntad inquebrantable. Comunicaba sus edictos a través de Siena, quien estaba orgullosamente a su lado, no solo como una luna, sino como su igual y su voz. Juntos, desmantelaron el sistema de castas discriminatorio, construyendo un santuario donde los omegas y los lobos defectuosos eran tratados con dignidad y respeto. Los rincones oscuros y aislados de la finca Sterling se inundaron de luz, llenos de los bulliciosos y alegres sonidos de una familia unida. Su historia de amor se convirtió en un testimonio legendario en todos los territorios, un recordatorio impresionante de que las conexiones más profundas y transformadoras del mundo a menudo se forjan en los espacios entre las palabras, habladas directamente desde el corazón.